Bueno, hermanos, vamos a estudiar la unicidad. Yo creo que es bueno hacer un preámbulo que es importante. Primero, nosotros partimos de la idea de que los que están aquí conocen la doctrina de la unicidad. Vamos a abordar la unicidad. Yo creo que una de las cosas que nosotros a veces no hemos querido ver es para qué sirve creer en la unicidad. Si uno cree que es por tener la idea clara que Dios es uno, ok, sí, pero ¿y para qué quiero yo saber que Dios es uno? Para ganarle a los trinitarios, para demostrarles con Génesis y Éxodo y Levíticos y que yo sí sé. De pronto, ese pedacito que parece pequeño pero que no es pequeño, lo hemos pasado por alto. Una de las cosas que podemos, a medida que avancemos, tener en cuenta. Si usted quiere, mire los versículos que hablan de la unicidad en el Nuevo Testamento y verá que todos tienen que ver con un argumento de tipo práctico. Efesios, por ejemplo, dice que procuremos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como hemos sido llamados, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, todo para todo. Y fíjese usted que está, el versículo está metido en un argumento de tipo práctico cristiano. Colosenses, porque en él habita, y nosotros citamos nada más ese versículito, pero no está así, sino que dice que nosotros estamos completos en él, que es la cabeza, porque en él habita corporalmente, ¿entiende? Así que fíjese usted que hay una aplicación práctica de por qué nos enseñaron que Dios es uno. En 1 Corintios 8 igual, se está hablando de la conciencia, del conocimiento y de la diferencia con los ídolos en cuanto al culto. Y nos dice porque para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Así que los versos que hablan de la unicidad están enmarcados dentro de un argumento de tipo de vida cristiana práctica. Entonces, ojalá que no convirtamos eso en un tema puramente teológico y lo divorciemos de la vida práctica. Porque la comprensión, por ejemplo, de que somos un cuerpo proviene de que creemos en un solo Dios. Léalo en Efesios y verá. Diligentes en mantener la unidad del Espíritu, ahí te está hablando de eso. Entonces, creo que esa es una cosa que debemos incorporar a nuestra teología de la unicidad. Es el aspecto de vida cristiana que se desprende del hecho de creer en un solo Dios. Sócrates, que no era pentecostal y no era pastor y no tenía la Biblia, precisamente abordó el problema de si es un Dios o son varios dioses. Hay un diálogo, en los diálogos de Platón, donde se plantea el problema y el alumno le pregunta, dice: maestro, ¿qué es el bien y qué es el mal? Fíjese que no empiezan hablando de Dios, sino del bien y del mal. Maestro, ¿qué es el bien y qué es el mal? Entonces, Sócrates le dice: el bien es lo que agrada a los dioses y el mal es lo que desagrada a los dioses. Entonces se sigue toda una reflexión sobre cómo agradar con el bien a los dioses, si a un Dios le gusta el azúcar y a otro le gusta la sal. Entonces, ¿cómo hago yo para complacerlos a todos si no se ponen de acuerdo en lo que les gusta? Entonces, la conclusión de Sócrates es que para que exista bien y mal, tiene que haber un solo Dios, para que él diga qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Porque si hay varios dioses, vamos a tener confusión. Entonces, fíjese usted cómo un hombre, a partir de la vida práctica, deduce que Dios es uno, en vez de al revés, que nosotros de un Dios hacemos de la vida como debe ser, deduce que para que esa vida sea así, tiene que haber un Dios. Entonces, el creer en un solo Dios debe afectarnos a nosotros de manera
muy profunda en cuanto a nuestra manera de vivir la vida cristiana, de concebir el ministerio, de concebir la iglesia, de concebir todo, porque Él sería el modelo de esa misma naturaleza unicitaria. Y comenzando ya lo que sería nuestro estudio, les diré esto: la Biblia no se esfuerza en demostrar que hay un solo Dios, o que Dios es uno. La existencia de Dios no se discute en la Biblia. Sencillamente la Biblia empieza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De ahí en adelante Dios siente, le gustan las cosas, le disgustan las cosas, sabe y actúa. Sencillamente Dios es. Así que la Biblia no argumenta para demostrar que Dios existe en ninguna parte. Dios sencillamente es, y Dios siente, actúa y existe. Entonces, no caigan ustedes en la tentación. A veces uno discutiendo con otra persona, uno quiere demostrarle que Dios sí existe. El argumento que usa Pablo es simple. Dice que nosotros, habiendo conocido a Dios por las cosas naturales, sin embargo no le reconocimos. Así que la única argumentación que Pablo plantea es que por las cosas creadas se ve que alguien las hizo. Pero la Biblia no tiene argumentación para la demostración de la existencia de Dios. Básicamente lo que encontramos son versos que hablan de que solo Él es Dios. Y eso lo hace porque se dice en un contexto politeísta, idólatra. Es decir, Israel, que no sé por qué la gente lo pone tanto de ejemplo, porque más bien es un mal ejemplo, nunca tuvieron claro la idea de un Dios. En la Biblia quienes tuvieron clara la idea de un Dios fueron los profetas, los apóstoles o los maestros que Dios le mandó al pueblo. Pero el pueblo siempre estuvo enredado, siempre. La pelea de toda la Biblia, si usted la examina, es contra la tendencia del pueblo a volver a la idolatría. Por eso encuentra usted versos que hablan de la unicidad, porque es, por ejemplo, pregunta ahora si pueblo alguno ha visto lo que tú has visto, que un Dios venga a sacar a su pueblo de entre otra nación y haga maravillas. ¿Qué Dios ha hecho eso? Fíjese usted que le está argumentando en la presencia de otros dioses que nosotros ni siquiera haríamos, porque en mi caso personal yo estoy tan convencido que Dios es uno y que no hay más que yo. No le digo Dios a más nadie, ni en juego. Pero en esa época de politeísmo, sí, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, el rey le dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves, no el único Dios, ¿cierto?, sino el Dios a quien tú sirves. Entonces, esos antiguos no tenían claridad de la existencia de un solo Dios. Entonces lo que los profetas y los maestros mandados por Dios sí insistían era eso: los ídolos de las naciones son hechura de manos de hombres, pero nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho. Es decir, siempre está en ese contexto. Me parece que a veces nuestra predicación tiene ese defecto, que nosotros queremos aplicarle a la iglesia los versículos que los profetas aplicaron al pueblo, y nuestro pueblo nunca ha estado en apostasía. Nosotros tenemos problemas con el baile, con el licor, con los cabellos cortos, con las faldas cortas, pero con apostasía, muy poca gente en la iglesia nuestra que yo recuerde ha tenido problemas que se han ido a la Trinidad. Muy pocos.
Así de los cercanos a mí no conozco ninguno. He conocido algunos casos, pero no cercanos. Así que son pocos. Así que el problema de la iglesia nuestra de hoy no es el de la apostasía doctrinal. El problema de la iglesia de hoy es el de la pasión. Es decir, pasión en el sentido que es por los sentidos, por las pasiones. No por la pasión sexual solamente, sino apasionado porque le gustan las cosas. Entonces, el mensaje nuestro no se parece al de los profetas, y a algunos pastores les fascina hablar como los profetas. Y suenan así, Jehová, y como Jehová suena fuerte porque es todo. Entonces a ellos les gusta esa palabra. Jesús suena suavecito, Jesús casi no. Pero Jehová sí, Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones. Nosotros no tenemos ningún Dios de los ejércitos, y los escuadrones, eso es Israel, que tenía ejércitos y tenía escuadrones. Nosotros tenemos un silbo suave y apacible que nos llegó al alma. Y nuestro Dios se nos plantea diferente. Entonces, a veces uno, de pronto influido porque lee mucho el Antiguo Testamento, usa la terminología veterotestamentaria, y no es nuestra terminología. Realmente nosotros tenemos una teología muy distinta. No somos judíos, somos cristianos. Entonces, la Biblia, primero, no trata de demostrar la existencia de Dios. Segundo, cuando habla de Dios, de uno, habla como que Él solo es Dios. Y la Biblia da por sentado que Dios es, y que sencillamente actúa, siente, piensa lo que es un ser. El segundo punto que yo quisiera, porque en el estudio de las cosas, lo primero son los planteamientos. La gente sale corriendo a buscar capítulo tal, versículo tal. Hoy día, yo creo que la primera lección que tenemos que enseñar a los creyentes es de hermenéutica o de exégesis. Los hermanos cogieron y masacraron la Biblia. Cogieron aquí, cogieron allá, y le pegaron, hicieron como la computadora, copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue. Y hemos confundido a veces la gimnasia con la magnesia. Entonces, vamos a hacer planteamientos, y a partir de los planteamientos, las conclusiones. Si yo voy a hablar de Dios, lo primero que tengo que ubicarme yo es cómo es Dios, porque si no, lo que diga puede ser que no tenga sentido. Antes de yo referirme a algo o a alguien, y fíjese usted que cualquier escrito que usted haga, cualquier trabajo de presentación, lo primero que usted hace es plantear el tema y definirlo. Eso es el encabezamiento de un trabajo, ¿cierto? Usted esboza el tema y define las palabras que va a utilizar para que se sepa en qué sentido las va a usar. Porque si no, yo digo, bueno, el hermano Ulpiano es el duro. ¿Qué quiere decir eso? Ahora nadie sabe. ¿Cierto? Y digo, no, porque el hermano Ulpiano es un padre duro. ¿Cierto? Digo, no, él para gastar es duro. No, es que el hermano para sufrir es duro. Te fíjese que tú usas la palabra duro, pero no significa lo mismo. Entonces, cuando yo voy a usar esa palabra, debo definir en qué sentido la voy a usar. Cosa que cuando usted lea todo el texto, no se imagine otra cosa. Porque si usted no define eso, entonces usted cuando lea puede terminar diciendo lo que yo no pretendí decir, que es lo que ha pasado con la Biblia. Mucha gente dice que tiene revelación porque dice lo que Dios no pretendió decir, sino que a él se le ocurre. Él cree que es una revelación. No encontré, y es que el versículo, claro, y ya él se inventa ya. No hay quien lo regrese. Y la gente dice amén y gritan y todo, ya, gloria a Dios. Pero, nada. Entonces, primero hay que definir.
Si yo le digo, hermanos, me acaban de avisar que mi madre está grave de muerte y que quiere hablar conmigo antes de morirse, me voy para Barranquilla volando. Usted tiene varias posibilidades. Volando puede querer decir que me voy enseguida, tan rápido como sea posible, o que me voy corriendo, o que tomo un avión y efectivamente me voy volando, o que subo aquí al edificio más alto que hay en Maicao, extiendo mis poderosas alas y empiezo a volar para Barranquilla. Pero algunos se sonríen. ¿Por qué? Porque esa última posibilidad no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? Porque los seres humanos, por definición, no tenemos alas. Así que si alguno dijera algo, el hermano Álvaro como águila levantó sus alas y conquistó el mundo, usted sabe que están diciendo una metáfora, ¿verdad? Porque yo no tengo alas. Y si dijeran de Dios lo que de Dios no se puede decir por definición, sería una metáfora, porque Dios por definición no sería así. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es que nos pusimos a leer versículos antes de definir a Dios. Lo que vamos a hacer aquí es definir a Dios primero y luego pasaremos a los versículos, para poner los bueyes primeros y el carro después, y no al revés. Porque usted le dijo al muchacho, hermano, el domingo le toca predicar, y el muchacho no sabe. Así que cogió la Biblia, leyó un versículo y se puso a explicar. Pero como no sabía, dijo barbaridades. Claro que la gente gritó y aplaudió y todo, pero igual dijo barbaridades. Porque los aplausos no cambian la mentira en verdad, ni lo extraño en verdadero. Lo que está raro es raro. Así lo aplaude la gente. Entonces, debemos tener una definición de Dios lo más cercana posible, porque cuando estamos hablando de Dios, eso ya es un atrevimiento. Definir a Dios no es tan fácil. Un muchacho allá en España me dijo, hermano Álvaro, yo me quiero bautizar, pero tengo dudas. Yo le dije, yo soy pastor y tengo dudas. Y él me dijo, ¿usted tiene dudas? Sí. Porque lo que tú llamas dudas no es incredulidad, sino ignorancia. Yo cuando veo que una cosa no la entiendo, yo me la pregunto, me la planteo, es como si tuviera una duda, pero en realidad no es que no crea. Por ejemplo, yo de muchacho pensaba, ¿cómo puede estar Dios en todas partes? ¿Cómo? Puede ser que tenga un representante en cada lugar y en ese sentido está, porque le informa. O puede ser, si es moderno, que tiene un monitor de televisión, ¿verdad? Y una cámara en todas partes. Entonces en ese monitor él ve todo, pero no está en todas partes físicamente. O puede ser que Dios efectivamente esté en todas partes, en persona. Entonces hay varias posibilidades, pero eso no es incredulidad. Eso es que yo me estoy preguntando cómo es posible que Dios puede estar en todas partes, porque ninguno de nosotros puede hacer eso. Entonces no lo comprendo cómo Él sí puede. Me dijo, bueno, hermano, entonces por lo menos explíqueme a Dios. Yo le dije, siéntate, lo voy a explicar. Cuando yo termine, si te lo he explicado bien, que tú lo entiendas, no creas en ese Dios, porque Dios es inexplicable. El verdadero no se puede explicar. Entonces, de salida empezamos con eso, que Dios es un ser, ¿verdad? Es un ser, que vamos a intentar definir eso dentro de lo posible. Lo malo que nosotros pensamos, que somos dogmáticos, los creyentes cristianos modernos, somos dogmáticos. Nosotros pensamos que, no, si tengo la verdad, la defino y ya. Y las verdades espirituales no son así. Porque el espíritu no cabe en un recipiente y no tiene una forma definida, así que no hay manera de yo cogerlo y encerrarlo en 4 palabras.
haremos eso tanto como sea posible, para quedarnos con una definición lo más cercana que sea posible dentro de nuestras circunstancias. Pero la Biblia dice que aún después en la eternidad proseguiremos en conocerlo. Así que ser que Dios es inescrutable e insondable, como dice el apóstol Pablo. Pensemos en esto, porque cuando usted se mete en el tema de Dios, usted llega, ahora que veníamos en el avión, yo vi una masa de agua y estamos sobre el mar, pero de pronto me di cuenta que tenía un límite, así que se debe ser ciénaga, ¿cierto? Porque después de un poco de tierra y la carretera y tierra venía otra masa de agua que sí no se le veía límites. Entonces Dios no es una ciénaga. Lo más cercano que podemos imitarlo es a un océano. Uno mira y queda pasmado de lo inmenso y de lo infinito que se ve. Y si usted quiere hablar de Dios, tiene usted que hacer un ejercicio que es bastante difícil para nosotros. Aquí tenemos, porque para nosotros es muy importante las medidas, las dimensiones. Uno dice pequeño, grande, alto, bajo, arriba, abajo, derecha, izquierda, etcétera. Y a nosotros nos parece que eso es muy indiscutible. Y resulta que todas esas cosas no existen. Yo estoy aquí, debajo de este techo, pero estoy encima de este piso. Así que a la vez estoy debajo y encima. ¿Cierto? Porque la palabra que ubica a cualquiera, lejos, cerca, debajo o encima, es relativa a un punto de referencia. Por eso el pastor dice que, hermano, me trasladaron por allá lejos. ¿Lejos de qué? ¿Ah? Dice, hermano, cálmese que estamos hablando de la unicidad, no se meten en eso. Pare ahí. Hermano, es que me mudé lejos. ¿Lejos de qué? Porque está cerca de otras cosas. Entonces, aquí hay con qué escribir. Está lejos y cerca. Yo estaba buscando porque quería decir esto. Digamos que esto se puede pintar aquí, ¿verdad? Este es el mundo, ¿verdad? La tierra. Entonces, una persona que está parada aquí dice allá arriba y aquí abajo, ¿verdad? Pero abajo sigue. Y el que está aquí dice allá arriba, no dice allá abajo. El arriba de este es el abajo de este, y el abajo de este es el arriba de este, y este dice allá arriba, y este dice allá arriba. ¿Cuál es el arriba? ¿Cuál de ellos tiene razón? Entonces el arriba no existe. Entonces, ¿dónde está el cielo? Allá. Ahora mismo, mientras yo digo allá, el que está abajo está diciendo allá. Y el que está dice allá. Total, está al norte, está al sur, está al norte, al occidente. ¿Dónde está? Esto es solo relativo.
Entonces ya se le acabó a usted la teoría que el cielo, el primer cielo, el tercer cielo, el segundo cielo. Poco de inventos que se hace. ¿Entiende? Poco de inventos que se hace. Estamos avanzando. Vamos avanzando, pero rapidito. Es que aquí no vinimos a perder tiempo. Fíjense que no estamos diciendo capítulo y versículo, estamos analizando, porque después esto sí interesa. Si usted me dice a mí, póstrese a los pies de Jesús, yo digo, ¿dónde están los pies de Jesús? En este instante le llamamos por teléfono celular a uno del Japón, a otro de Australia, a otro de África, y digo, póstrese a los pies de Jesús. ¿Y dónde están los pies de Jesús? Porque todos nos vamos a postrar en dirección contraria. Entonces usted no se puede postrar a los pies de Jesús como nosotros acostumbramos. Así que no importa que me tire de cabeza, igual no estoy de cabeza. ¿Comprende? Él se libera uno de todo ese poco de boberías. Ahora me estoy de cabeza porque ya es de noche. Ya es de noche, estoy que me caigo de lado. ¿Cómo quedó? Como Pablo el Coco. Es importante porque muchos versículos hemos discutido por estas cosas. Entonces fíjense usted que no hemos tocado versículos, pero cuando terminemos esto, habremos explicado el 80% de los versículos que hemos discutido, sin tocarlos. Porque sin leerlos, hemos visto los principios que hay que usar para poderlos leer. Y ya está. No hay que ponerse, mano, es que este versículo no entiendo. No, no entiende el versículo, entiendan los principios. Y se los aplica al versículo, porque el versículo tiene que enseñarse a los principios, no al revés. Entonces, alto, bajo, lejos, cerca, es solo una dimensión material. Si nosotros queremos hablar de Dios, tenemos que prescindir de todas estas medidas. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, pero Dios no está arriba. ¿De dónde va a descender? No estaba en el segundo piso. No va a descender. Claro que uno canta, si lo llega a entender bien, no hay problema. Dice, no, yo no estoy diciendo que Dios va a bajar, sino que Dios se manifieste aquí. Y a eso le llamo yo descender agua. ¿Verdad? Si lo entiende bien, no hay problema. Pero si usted, la gente cree que es que Dios está en y como claro, usan versículos del viejo pacto, cuando están, nuestro Dios tiene su trono allá en los cielos. Entonces fíjese usted que uno sin darse cuenta ubica a Dios en un sitio que uno dice allá arriba, que no es arriba. Yo leí una vez un artículo en un periódico en España que se titulaba El ahí, un órgano que solo tienen los futbolistas. Entonces dice que un futbolista cuando viene un partido de eso que llama de leña física, que le van a partir las piernas, no quiere ir a jugar. Dice, doctor, me duele ahí, vea, me duele ahí. Y dice el doctor, dice, ahí es un lugar que está entre los pies y la cabeza. Y nada más lo tienen los futbolistas. ¿Dónde aquí? No, doctor, ahí. Aquí, no, ahí. Y entonces al fin le pone una inyección y se le quita el corte ahí, pero no puede jugar. Entonces nosotros hemos ubicado a Dios ahí, en un lugar impreciso de ahí arriba, ahí abajo. Es importante porque Dios no tiene derecha ni tiene izquierda, no tiene arriba ni tiene abajo, no tiene afuera ni tiene adentro,
no tiene lejos ni tiene cerca. Esas son palabras que usamos nosotros. A veces no podemos evitar usarlas con respecto a Dios porque nuestro vocabulario no nos permite evitarlas, pero debemos comprenderlas. Cosa que yo sepa que cuando dice eso es una forma de decirlo, nada más. Dios no está arriba ni abajo, ni por allá ni por acá. Eso ya nos resolvió como 20 versículos del Nuevo Testamento. Y no los hemos ni leído. Y no tenemos que leerlos. El verbo para utilizar acerca de Dios debe ser más bien el verbo ser más que el verbo estar. Es que el verbo estar para Dios no cabe, es solamente una forma que nosotros casi no podemos evitarla. Pero Dios no está. Dios es. No. Nosotros en el verbo estar, en castellano, tenemos una significación de estar sin que esté en ese solo lugar. Porque hay lo que se llama la ubicuidad, que es estar en muchos sitios. Entonces, puede estar pero sin circunscribirlo a eso, porque usted ha hecho una pregunta que vale 1.000.000. Se lo voy a cobrar. Porque el hermano dice, Dios está, pero Dios no va a estar en una cantina. Otro dijo, Dios no puede estar en un lugar de pecado. Pues entonces no está en ninguna parte. Porque aquí cuando mucho la iglesia, y he conocido iglesias donde alguien ha caído en pecado ahí en la iglesia. Había una joven allá en Barranquilla, una vez en la central, que cuidaba la iglesia y se le embarazada ahí. Entonces, claro que no era su esposo, porque si hubiera sido su esposo estaba bien. Entonces, nosotros tenemos un concepto a veces de la santidad, porque nosotros no lo aplicamos a nosotros y queremos aplicárselo a Dios igual. Yo a veces no estoy en un lugar porque en mí se puede dudar de qué hacía yo en ese lugar. Entonces pongo en duda mi integridad. Pero tú nunca vas a poner en duda la integridad de Dios porque Dios es esencialmente santo y nunca va a estar en pecado. Así que no importa donde esté, no va a pecar. Pero claro, uno lo compara con uno. Y uno cree que donde yo no quisiera estar, tampoco Dios va a estar. Y si eso fuera así, el mundo estaría perdido. Porque nosotros no vamos a salvar a la gente y Dios se ha metido donde usted menos piensa para salvar a la gente. Y la gente lo testifica. Que estando en el pecado Dios le habló. Sentí el temor de Dios, hermano, y me levanté corriendo y poder. Un día, allá al lado de la iglesia central de Bucaramanga, hay un metedero de eso. Un motel. Y como ya no se puede quitar porque se lo dejaron poner y ya está ahí. Yo dije, hermano, vamos a hacer una cosa. Se me van a parar en la puerta del hotel y a todo el que entre le van a regalar un tratado y si pueden testificar, testifíquenle. Así que los hermanos se pararon ahí, en la puerta del motel. Y todo el que llegaba, vea, el Señor Jesucristo lo quiere salvar y tal. Y una muchacha llegó y se puso a llorar. Y no, yo no entro aquí. Ella como que había estado en la iglesia antes. Y cayó en convicción ahí en la puerta, hermano, y por más que el hombre la quiso arrastrar, nada, se le fue para la casa. Se le fue para la casa. Y no, yo no entro, pero llorando. Entonces, Dios estaba ahí salvando a una persona. Así es. Entonces, hay que definir a Dios. Tercera cosa que les digo sobre Dios es que lo que se puede decir de Dios solo se puede decir de Dios. Dios es un ser peculiar, único. Entonces usted no tiene ningún ángel, ningún demonio, ni Satanás, nadie a quien usted pueda definir de ninguna manera igual a Dios. Entonces la gente cree lo que ve,
cree lo que siente y lo da por cierto. Entonces, como una persona dice, hermano, yo sentí. Yo digo, no, hermano, es que él lo sintió. Sí, pero es que, ¿quién dijo que todo lo que usted siente es verdad? La mayor parte de las cosas que usted siente no son verdad. Vaya usted y pregúntele a un médico si un hombre le puede rascar la pierna que le han cortado. ¿Cuántos han conocido un mocho aquí? Y le rasca la pierna que no tiene, el dedo. Entonces no es verdad. Sí, la pierna, eso era un dedo, pero una pierna, le rasca todo y siente que le tiembla y no tiene pierna. Entonces nosotros no podemos seguir metiendo a la gente en la cabeza que todo lo que sienten es verdad, porque no es verdad. No es verdad. Uno viene en la carretera cuando hay sol así y ve el charco de agua adelante y los árboles se reflejan y todo, y cuando uno llega no hay agua, no hay charco. Pero yo lo vi. ¿Tú no lo has visto? Yo lo he visto. Eso es lo que llaman el espejismo. Usted no puede creer todo lo que ve, ni puede creer todo lo que... Ese que dice que yo si no lo veo no lo creo, es bobo. Ni lo que ve se puede creer. Yo creo en Dios aunque no lo vea, porque creo, nada más. Y hay cosas que veo que no las creo. Un joven, llegó mi hermano Álvaro. Si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. Pero yo lo vi. Con mis propios ojos, el hermano Vargas estaba besando con la hermana, que es una madre. Hombre, hermano Vargas puede tener sus defectos, todo lo que usted quiera, pero que se estuviera besando con otra mujer, a mí me sonó, además, una muchacha jovencita, que era casi como su hija. Claro que todo puede pasar. Yo me quedé pensando, caramba. Como había otro hermano ahí, yo le dije, ¿dónde fue eso? Me dijo, hermano, en una bodega que está ahí cerca al aeropuerto. Yo le dije, yo estoy libre, vamos allá. Y lo subí en el carro y al otro también. Y fuimos allá. Digo, ¿dónde? En esa bodega ahí. Paré el carro y digo, ¿dónde estaba usted, hermano? Yo estaba allá, ¿verdad? Y el hermano Vargas, estaba aquí y la chica estaba ahí. Digo, párese usted allá. Y él lo puso exactamente como estábamos hablando con la muchacha. Entonces, él se paró donde estaba. Entonces yo hice así, como si le diera un beso aquí. Y me paré. Y hermano, usted le dio un beso en la boca. Le digo, no, eso es lo que usted vio. Si usted no está mintiendo, usted eso es lo que vio, pero eso no pasó. En el ángulo que está aquí, parece que yo hubiera besado en la boca, pero ni siquiera lo rocé, apenas nos hicimos así. Entonces, no siempre lo que yo veo es verdad, porque yo veo con los ojos y con el cerebro. Veo y el cerebro completa la imagen. Por eso, el otro día salió en el periódico un anuncio. Decía, unos niños jugando en su computadora un juego que ellos inventaron ahí, riéndose, descubrieron un principio, su padre llegó y vio que estaban jugando y se vuelve el juego que estaban jugando. Entonces ellos ponían una letra o dos de una palabra y decían la palabra, la adivinaban. Entonces el papá, que era además un hombre especializado en cosas de computadores, se puso a estudiar lo que los niños, porque le llamó la atención y se dio cuenta que no era un juego, sino que el cerebro completa las palabras. ¿Usted no se da cuenta que usted, algunos celulares tienen un software que usted le pone A y le pone Álvaro? ¿Entiende? Claro que se puede equivocar, porque él da por sentado que la mayor parte de las veces dice Álvaro y puede ser que esta vez sea Alberto. A veces espera que yo ponga ALV, ya. Entonces, yo leí la noticia y dice, y si usted cree que no es verdad, lea otra vez. Y leí, y ninguna palabra estaba completa, y yo las leí todas completas. Es decir, que el periódico
estaba mal escrito, pero yo lo leí todo bien. ¿Entiendes? Así que me hicieron el experimento y yo no me di cuenta. Después yo miré cuando terminó de decir, dije, y si usted cree que es mentira, lea otra vez. Entonces yo sospeché lo que me habían hecho, y claro, a la mayoría le faltaban 3 y 4 letras. No sé si alguno de ustedes vio ese salió en la primera página del Tiempo, la primera página, hace ya más de un año. Entonces, nosotros estamos muy apegados a lo que sentimos y a lo que vemos y a lo que las personas nos cuentan con experiencia, y no podemos. Yo el otro día me regalaron un CD que se llama Biblioteca Caribe, creo que es, y tiene Biblia y cosas ahí, pero había un libro que se llama Manual de la Guerra Espiritual. Yo había oído el nombre, pero nunca lo había visto. Entonces dije, epa, lo abrí. Y no sé porque no leí todo el libro, pero el pedazo que yo leí, que abrí, es la conversación de esa señora con un demonio. Y ella le cree todo lo que el demonio dice. Y basado en lo que el demonio le contestó, es que ella elabora toda la teoría que escribe. Pues hermano, nosotros no podemos tener de maestro al diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Yo al diablo no le creo ni el nombre. Si no me lo dice Dios, no le creo. Entonces, sí, al Señor le preguntó a un solo demonio y ahora al hermano se le preguntan a todos los demonios. Y le creen. Se llamaba no sé qué. Bueno, no nos metamos en los demonios ahora. Pero lo que quiero decir es que con Dios nosotros tenemos que prescindir de los sentidos. Lo que Cristo dijo a la mujer samaritana fue eso: Dios es espíritu, es decir, no es por los sentidos. Los que le adoran tienen que prescindir de los sentidos y adorarle en espíritu. Claro que los seres humanos no tenemos otra forma de traducir lo que sentimos en el espíritu con los sentimientos del cuerpo. A veces nos engañan, el cuerpo a veces nos engaña, pero en el caso nuestro casi no podemos evitarlo porque nosotros tenemos cuerpo. Entonces, es decir, es casi imposible decir yo no voy a sentir, porque eso no puede ser. Todos los seres humanos, hasta los que parecen más fríos, sienten por lo menos frío, ¿cierto? Así que algo siente, aunque sea frío. Así que no se trata porque no vamos a sentir, pero se trata de que cuando pensemos en Dios, porque estamos aquí estudiando la unicidad, que es estudio de Dios, no de las personas, tenemos que prescindir de nuestras dimensiones para poder pensar en Dios. Y solo Dios es Dios. Dios es espíritu. El diablo fue hecho un espíritu, pero Dios es espíritu por sí mismo. Un espíritu es inmaterial. Así que Dios es inmaterial. Un espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Cuando usted dice, y la mano de Dios fue con nosotros, usted está hablando de una metáfora, porque Dios no tiene manos. El ojo de Jehová, atalaya, no tiene ojos. Ojos como los nuestros, no quiere decir que no ve. Porque nosotros creemos que si no tiene ojos así, no ve. Ustedes saben cómo funciona el ojo. ¿Ah? ¿Usted sabe cómo está usted viendo esto? Usted lo está viendo así. Usted lo está viendo así, aunque está así. El cerebro, que sabe que así no es, lo endereza. Entonces, el cerebro hace la mitad de lo que el ojo no puede hacer. Así que quiere decir que nosotros estamos viendo mal. Yo tengo un problema.
Digo a mi esposa, amor, tráeme ese traje beige. Me dice, ¿cuál es el verde? ¿Cuál verde? El beige. Ese que es así, que se, Álvaro, ese es verde. ¿Qué quiere decir eso? Que ella ve una cosa que yo no veo. Y yo veo una cosa que ella no ve. Los ojos de todos no son iguales. No ven la luz igual. Así que aquí nadie sabe cómo es el rosado. Cada quien tiene un concepto de rosado. Entonces dice, rosado. Cada quien creemos que se refiere al rosado que yo veo. Pero no, él se refiere al rosado que él ve. No al que yo veo. Usted no se conoce su cara, no sabe cómo es. Tiene una idea aproximada de cómo es su cara. Entonces, no podemos poner una fe tan grande a los sentidos que apenas nos sirven para orientarnos. No son tan exactos. Y cuando definimos a Dios, no lo podemos definir en esas bases. Y cuando lo definamos, sepamos que estamos viendo solamente a Dios. Así que Él es espíritu, es un ser simple. No quiere decir que es ingenuo. Simple quiere decir que no tiene partes, que es un ser único. Dios no tiene partes. No como nosotros tenemos tronco, cabeza y extremidades. Dios no tiene partes. Dios no se partió en 3, ni en 4, ni en 2, ni en nada, porque Dios no se puede partir. Toda parte de Dios es Dios. Entonces Dios no tiene... Piense usted que estamos definiendo, y verá usted cómo una vez que tengamos esa definición, algunos versículos, no hay trinitario que los pueda doblar. No hay. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios no es así. Cuando usted hable con un trinitario, no empiece con los capítulos de los versículos, porque ese es un error. Es que la Biblia dice, no, espérate. Tú dile, bueno, antes que hablemos de Dios, defíneme cómo es Dios para ti. Una vez que lo defina, está encerrado. No va para ninguna parte. Créamelo, no va. Hágalo y verá. Porque una vez que Él lo defina, él nunca va a definir a Dios diferente a como lo defines tú, porque ellos creen en un solo Dios. Por eso es el problema. Porque son uno y son tres. ¿Entiendes? Así que déjalo que Él se meta solito en su problema. Dile, defínemelo. Para que no diga después qué tal. Yo te voy a definir como lo entiendo yo. Si estamos de acuerdo, ok. Así que dejemos esa definición firme y ahora pongamos los versículos a ver si caben ahí. Con una forma o con la otra. Y verás tú que no hay trinitario que se salga de ahí. Pero como nosotros empezamos a discutir versículos, caemos en la trampa de versiculear, de hacer argumentos que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo y los obligamos a decir lo que no dice. Porque tú cuando haces un versículo tú desconectas una verdad de todo el contexto que tiene. Entonces ya no dice lo que quería decir. Entonces eso es lo que tenemos que manejar. Conceptos claros. Entonces Dios solo es Dios. Cuando lo definimos a Él, todos los demás seres se quedan fuera, todos. No importa quién sea. Porque en esa definición solo cabe Dios. Y como dijimos, Dios es espíritu. Dios es simple, no tiene partes, etcétera. Cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a hablar de los atributos de Dios, estamos hablando de su ser esencial, de lo que Dios es esencialmente. Hay cosas esenciales y hay cosas contingentes. Las cosas esenciales son las que son en sí y las contingentes son las que son accidentalmente o circunstancialmente. Es una contingencia que un hombre sea padre, pero él es hombre esencialmente. Pero no todos son padres, pero es una circunstancia a la que un hombre puede llegar. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a hablar de su propia naturaleza, su propio ser íntimo.
de lo que Dios es íntimamente. Como Dios es simple, cuando Él se expresa, lo que expresa es su propia naturaleza. Como dijimos ahorita, Dios no está, Dios no tiene, Dios es. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios es justicia nuestra. Yo puedo ser justo y tener justicia, pero Dios es justicia. Por eso Cristo es mayor que Salomón, aunque no hay ningún hombre, incluido Cristo, más sabio que Salomón. Jesucristo es sabiduría de Dios, no tiene. Eso lo hace más grande. Así que Dios le cumplió a Salomón lo que le prometió y sin embargo le puso un hombre por encima. Porque el uno tiene sabiduría y el otro es la sabiduría. Dios nos ha dicho justicia, sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que Cristo no tiene poder, Cristo es el poder. Él es. Entonces, es importante eso, que nosotros entendamos que Dios es. Y cuando habla de su naturaleza se está expresando su propia esencia, porque ahí vamos a poder nosotros explicar nuestros versículos. Una vez que yo tenga eso claro, no me tiene que estar explicando cada versículo de la Biblia. Mano, pregunte, mano, ¿y ese versículo que dice esta parte? Cuando Campo Elías se abrió una discusión, porque hay un versículo que dice, porque sus salidas son de eternidad a eternidad. Y yo pregunto, ¿cuántas eternidades hay? ¿Ah? No puede haber más que una sola eternidad. Así que eso es solamente una forma de decir, o una traducción como sea, o es un poema, pero no va a cambiar la realidad, porque la realidad no cambia porque yo la exprese de otra manera. La realidad es lo que es. La eternidad es eso, eternidad. Sin principio y sin fin, así que no hay dos eternidades. Sus salidas no puede ser literalmente de eternidad a eternidad. Ahora, la palabra que en hebreo y en griego se traduce eternidad significa por siempre, significa muy largo, significa cosas que no tienen necesariamente que ser eternidad. Pero, de todos modos, una vez que yo entiendo el concepto de eternidad, yo ya sé que eso no significa 2, ni 3, 4 eternidades, porque no hay 2 eternidades. Entonces, no me tienen que estar explicando cada versículo, porque cuando decimos un versículo, oye, ¿verdad? Ese versículo suena rarito. No importa cómo suene, tú tienes unos conceptos, claro que están fundamentados en la Biblia, porque si no están en la Biblia, entonces ya tú tienes conceptos propios, eso es diferente. Pero es que tú fundamentes tus principios en lo que la Biblia dice, deja que digan lo que quieran. Porque entre otras cosas no te olvides que lo que tenemos aquí es una traducción de la Biblia. Y yo creo que nosotros sí tenemos que empezar a aceptar esa verdad así, porque dice, hermano, es que esa versión ahora la han cambiado. Bueno, ¿cuál cambiaron? ¿La anterior o esta? ¿Cómo sabes tú cuál es la cambiada? No, es que la versión antigua, y creen que por ser la vieja es más exacta. Bueno, puede ser que la primera era la que estaba equivocada, como ha sucedido en más de una vez, que la antigua es la que estaba equivocada, no la nueva. Claro que yo también aprendí esos versículos en la antigua, igual que tú. Bueno, algunos son jóvenes acá. Pero hay que admitir que algunos estaban equivocados acá. Por ejemplo, hay un versículo que se hicieron sermones lindos y la gente aplaudió a rabiar. Porque los hermanos determinan por los aplausos si lo que predican está bueno o está mal. Como que no tienen fe que Dios les dio el mensaje. Y si la gente no aplaude igual, si Dios me lo dio, igual de bueno. Aunque la gente no llore ni aplauda, Dios me lo dio. Déjese de eso. Claro. A veces un pastor sabe que trae en las manos un clavo caliente.
Sí, un clavo caliente, y no le va a gustar a la gente. Y si tú eres pastor y dices, hermano, pues digan amén. A ver. Entonces, ¿quién va a decir amén a una cosa que se le está doliendo? Nadie. Lo que tienes que reflexionar y a veces hasta a llorar ya. Claro. El sermón no tiene no es un discurso para enardecer o para arrancar aplausos. El discurso es una verdad. El sermón es una verdad que va a llevar a las personas a una conclusión. El versículo dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y que ese versículo se usó para probar que Cristo estaba en todas partes. Pero si fuera así, tendríamos un problema doctrinal, porque Cristo, hombre, no puede estar en todas partes. Él es material. Y la Biblia dice que el Hijo del Hombre que está y estaba ahí. Resulta que, leyendo el texto original, no dice así. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí. No está en el cielo. Y si usted lo examina, se da cuenta que realmente contradice la doctrina. Al contrario. Es que el versículo no tiene la frase que está en el cielo. Sino, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Hasta ahí. Entonces, en eso la Biblia vieja estaba mal. Y hasta la nueva todavía lo tiene. Entonces, usted tiene que ser un predicador, tiene que leer la Biblia e investigarla. Y hoy día, yo ahí en el computador llevo como 60 versiones de la Biblia. Entonces usted se va a encontrar con unas cuantas diferencias. No, es que eso lo han cambiado. Sí, lo cambiaron con respecto a la otra traducción, pero la otra también era una traducción. Entonces, ¿cuál es la cambiada con respecto al original? Entonces, ya nosotros con los años que tenemos de ser pastores, no podemos meternos en esa rosquita tan angosta, porque no nos va a resultar. Entre otras cosas, porque la gente que usted está enseñando, algunos estudian la Biblia, se meten en internet, y hay Biblias que usted puede leer en internet que están más expuestas. Dice, hermano, yo leí la Biblia de Jerusalén, y usted dice, ¿cuál Biblia? ¿Cuál? Y él se ha leído como 40 Biblias, y el pastor no más que una, porque cree que nada más hay una. Entonces, necesitamos investigar, no para jactarnos de que hemos leído, sino para entender la verdad lo mejor posible, para enseñarse a los hermanos lo más clara posible. Eso es todo. Entonces tenemos atributos. Hay atributos absolutos y hay atributos morales. Atributos absolutos y atributos morales. Si Dios no tiene arriba, no estoy hablando del cielo, hablando de Dios. Si Dios no tiene arriba ni tiene abajo, y el ser humano, aquí lo he demostrado, tampoco tiene arriba ni tiene abajo. Eso quiere decir que el cielo no está arriba, ni está eso. Aparte pues de que sea el cielo, es donde está. No está arriba ni está abajo. Así que ya tenemos una cosa aclarada. Este hombre que está de cabeza piensa que este es el arriba, cuando en realidad para este es el abajo. Si hablamos del cielo en el sentido de Dios, vamos a hablar de una cosa. Y si hablamos del cielo en el sentido del hombre, es otra cosa. Por eso es que este dice que el cielo es este. Pero lo que él diga no convierte esto en el cielo, eso es solamente que él lo hace para él. Eso es como decir que el diablo es el Dios de este mundo o de este siglo. El diablo no es Dios de nada, pero se le llama así porque para el hombre le concedió o le confirió esa posición. Por eso vive para mí. Sí, pero entonces estamos hablando de una superficie. Como me estás hablando de una cosa que yo hablé del cielo, que no es una superficie,
porque es espiritual. Y me está hablando de las nubes, de la bóveda celeste, es otra cosa. Celeste en ese caso que es color azul. Entonces, cuando la Biblia dice que Él subió al tercer cielo, no está hablando de unos peldaños físicos y de una dimensión como la nuestra. ¿Me entiendes? No es eso. Si esta silla está ahí, si yo quiero ponerme ahí, tengo que desplazar la silla, porque la silla y yo somos de la misma dimensión, alto, ancho y profundidad. Entonces, mi materia no puede estar donde está la materia. Si me quito yo, ella está en mi espacio, y si se quita ella, yo estoy en su espacio. Pero si Cristo puede estar en mí sin desplazarme, quiere decir que Cristo no está en la misma dimensión que yo. ¿Comprende? Entonces, porque si Cristo estuviera en la dimensión que yo, para poder ocupar este espacio tenía que quitarme a mí. Si Él puede estar aquí donde yo estoy, es porque Él está en una dimensión y yo en otra. Eso para nosotros pronto dice, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, es que eso es espíritu y otro es carne. El espíritu y la carne pueden ocupar el mismo espacio, porque el espíritu no ocupa espacio, está en otra dimensión. El cielo que habita Dios, que es lo que estamos hablando, más o menos cuando hablamos del cielo estamos hablando de la dimensión de Dios. No está ni arriba, ni abajo, ni al lado, ni nada, porque es una dimensión distinta. Puede ser que esté aquí mismo, o puede ser que esté ahí arriba, o puede ser que esté en el sideral, no se sabe. Pero de todos modos no ocupa un espacio. Yo me convierto al Señor y, por decir un caso, entro a un cielo, recibo el Espíritu Santo y entro a otro cielo. No estoy diciendo que sea una doctrina, estoy poniendo una comparación. Porque estoy hablando, sí, es que puede ser, el hermano dijo que no, que el tercer cielo es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo eso, estoy poniendo una comparación. No, es que la gente enseguida dice, dijo. Pero así como citamos los versículos fuera de contexto, también las expresiones fuera de contexto. Entonces, cuando yo entro, cuando yo veo el reino, porque Juan habla de ver y de entrar, y no está hablando de ir allá, sino aquí. Entonces yo veo el reino, ese, por decir una cosa, llamémosle, es un cielo, primer cielo. Bueno, yo recibo otra descarga de Dios y paso a ver, ya pasé de una etapa a la otra, y no me he movido en el espacio, pero sí me he movido en las dimensiones que estoy manejando espiritual. Entonces, el que Pablo diga que fue al tercer cielo no quiere decir, como dicen algunos, que no, el primer cielo son las nubes, el segundo cielo es el espacio, el tercer cielo está más arriba. No, Pablo que entró fue en una dimensión espiritual que él llamó el tercer cielo. Los que nunca han tenido una experiencia así, de pronto no entienden a qué se refiere. Los que hemos vivido alguna experiencia similar, uno se da cuenta que es como si uno se hubiera salido de uno y hubiera estado en otro sitio, no sé, pero no se movió de ahí, estaba ahí mismo. Cuando yo me sané de cáncer, eso es lo que me pasó. Yo tuve una experiencia muy grande solo en mi oficina y era como si yo me hubiera salido, aunque no me salí, yo estaba consciente, lo estoy contando porque me acuerdo que estaba ahí parado, pero al mismo tiempo era como si no estuviera. Y ahí no vi cosas inefables, pero sí recibí cosas inefables. ¿Entiendes? Dios me sanó. Entonces, cuando estamos manejando lo que tiene que ver con Dios, porque este curso de la unicidad, vamos a hablar de Dios. Estamos hablando de lo donde Dios es su ambiente, su naturaleza,
sus capacidades. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Dios. Yo venía en el avión pensando, porque la gente dice que el mundo no contiene a Dios, sino Dios contiene el mundo. En realidad eso no es muy claro, porque contener es una cosa física dentro de otra cosa física, y Dios no es físico. Entonces Dios en realidad no contiene el mundo, aunque yo entiendo lo que la persona quiere decir, y en eso estoy de acuerdo. Pero si vamos a ser muy exactos, Dios no lo contiene en el sentido que Él no es una cosa física y metieron otra cosa física dentro. Él es un ser que existe y llena el universo en un sentido sin llenarlo, porque para poder llenarlo tiene que ser como agua, y Dios no es agua. ¿Me comprende? Porque estamos hablando, es lo que decía yo al principio, para hablar de Dios tenemos que renunciar a nuestras medidas, porque Dios no tiene nuestras medidas. Vean, nosotros tenemos un problema, y es que leemos el Antiguo Testamento como si el Nuevo no existiera. Y vemos eso como realidades de hoy, cuando no son de hoy. Son de hace 3000 años, antes que muriera Cristo. Entonces, eso hace que mezclemos. Sin embargo, eso que pasó allá, más o menos físicamente, también pasa en el Nuevo, pero totalmente espiritualmente. Y sí está pasando, es decir, el Espíritu Santo viene a mi vida de alguna manera. De pronto no es como una nube, aunque los hermanos quisieran ver la nube aquí, pero Dios no está interesado en mostrar una nube aquí, porque Él ahora vive en el corazón del hombre. En ese sentido, puede ser que yo esté tan lleno de Dios que no pueda actuar en mi propia carne, en mi propia voluntad, sino ser guiado por Dios. Eso sería el símil de allí y de acá. Pero no es la experiencia física, que es que ya fue una cosa que se vio la nube ahí. Y que no podían estar. Sí, entraban y eso es tan oscuro y tal, y tan que no podían entrar, no podían ministrar. Entonces, pero esa es una experiencia que no se va a repetir porque Dios no está actuando de la misma manera. Si los hermanos quisieran, dicen, hermano, se vio una nube. Bueno, ¿para qué se vería una nube ahora? ¿Para qué? La gente de antes no tenía fe. Por eso es que Abraham es tan famoso, porque le creyó a Dios. Sí, él fue un hombre que salió de la espera en que estaba todo el mundo y yo de la gente no había llegado. Le creyó a Dios. La gente andaba por vista. La columna de humo, de fuego, el fuego que caía en las ofrendas y los quemaba, la zarza ardiendo, cosas de esas que eran visibles. De eso es que estamos hablando. Sin tocar el Antiguo Testamento, sin tocar el Nuevo, estamos poniendo unos principios y definiendo unas verdades que nos van a ayudar a definir los versículos, que es diferente. No estaba empezando al revés. Yo hubiera podido llegar a ese hermano, vamos a hablar de la unicidad. Dios es uno, a ver, Deuteronomio 6:4, Génesis, y ya, y seguimos con la misma historia de siempre. Pero ese versículo se lo saben ustedes, hace rato. Pero esta clase es para pensar. Y luego usted puede leer la Biblia y verá que la va a entender diferente. Porque usted va con una luz y se da, no, esto es así. Y ya nos vamos a meter con eso un poquito, porque usted se da cuenta cómo esto cambia todo lo demás. Fíjense ustedes la vida como es. Nosotros le hemos dado importancia al hecho de que Pablo estuvo en el tercer cielo. Y Pablo no da importancia a eso. Pablo da importancia a que oyó cosas inefables. ¿Entiendes? Es decir, para lo que para él fue importante fue lo que oyó, no el hecho de que subió. Igual cuando él menciona esa experiencia, dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Los de ahora sí lo saben. Hermano, tuve una experiencia y me fui en el espíritu. Pablo fue muy prudente, porque esas son experiencias que uno casi no puede explicar.
El de hombre dice, hombre, yo francamente no sé si está... Ustedes, hermano, le dicen a un hermano, vea, tuve una experiencia. Yo no sé si yo me había quedado dormido o si yo estaba despierto todavía. No sé, a mí me costó una cantidad de hermanos eso. No, yo estaba acostado y yo creo que yo no estaba, si yo estaba hablando con mi esposo y de pronto como que me hubiera ido. O sea, que está, es decir, que se ve que la persona no puede definir exactamente si estaba dormido o si estaba despierto. Y es prudente dejarlo así. Dejarlo así. Si usted no lo sabe, no lo sabe. Pablo tampoco lo sabía. Que subió al tercer cielo, sí, pero él lo que enfatiza es que oyó cosas inefables que al hombre no les dado repetir. Eso fue lo grande que le pasó. La revelación. Ok. Entonces, tenemos los atributos absolutos que son intransferibles. Es decir, Dios no se los pasa a otra persona. Me avisa cuando ya paremos aquí. Y intransferible dice que Dios esos atributos no se los va a pasar a otras personas. Son solamente de Dios. Y hay los atributos morales que son transferibles. Entonces los absolutos son intransferibles. Los morales son transferibles. Eso es fundamental que lo entendamos. Es fundamental. Como dije hace un ratito, ese manual de la guerra espiritual y otros libros de ese corte comete el grave error de asimilar al diablo o a un demonio con algunos atributos absolutos de Dios, y eso nunca va a ser, nunca. Yo un día estaba en Bogotá con mi esposa y subí a qué parte, me quedé en una librería y había un librito ahí que se llamaba como que los misterios de la Mesopotamia o algo así, creo que los misterios, algo así, creo que para no es misterio, era de la Mesopotamia. Y entré y me lo compré y me lo leí. Hermano, esa gente habla de unos dioses y unas habilidades y unas capacidades, y los hermanos, a mí lo que me extraña es que los pastores y creyentes creen eso. Cuando yo creo eso, cuando yo hablo de eso como verdadero para condenarlo, lo que estoy diciendo es que estoy creyendo. Vamos a orar, hermano, porque esos demonios que hacen, aunque tú dices que vas a reprenderlo, de todos modos tú estás aceptando que el demonio es lo que no es. Tú sin darte cuenta te estás idólatra, porque tú estás reconociendo un demonio como lo que no es. ¿Me entiendes? Y entonces uno sin darse cuenta promueve esas ideas en la iglesia y los hermanos vuelven al oscurantismo pasado. Tienen miedo a la oscuridad, no pueden oír ruidos, no se pueden quedar solos en una casa. Si tú lo recibes poder, seguida han vuelto a la esclavitud. No hable. Bueno, porque si yo, sí, vamos a hablarlo. Si yo digo, hermanos, el diablo me persiguió todo el día, y en el culto hay otro hermano que dijo, no, si me estaba persiguiendo era a mí. Porque el diablo no puede perseguir a dos personas a la vez. Y el que estaba en el Japón, que también dice lo mismo, también está equivocado. Uno de los tres está equivocado. Nada más, sí, dos, usualmente uno sabe la verdad. Entonces, en la hora en que nosotros le atribuyamos a Dios lo que solamente Dios puede tener, el diablo se queda desnudo. Porque solo Dios es Dios. Eso no quiere decir que el diablo no tenga sus diabluras. Claro que las tiene. Pero no puede hacer diabluras con las capacidades que son solo de Dios y que Él no las tiene. Eso no puede ser. Entonces, creo que es importante, porque a veces, entonces hermano dice que el diablo no puede hacer nada. Yo no he dicho eso.
He dicho que solo Dios es Dios y el diablo no lo es, ni nosotros tampoco. ¿Me entiendes? Pero claro, el diablo tiene sus diabluras. Aquí de las Lomas me llevaron un demonio por allá a Barranquilla, pero lo echamos y se quedó libre el hermano. Después se casó y todo ahí, feliz. De pronto hasta aquí, predicador, yo que sé quién es. Tengan por seguro que a la hora que yo defino lo que yo tengo y lo diferencio de otra cosa, las otras cosas quedan en su sitio de una vez. Por algún momento algunos seguirán con algunas ideas, pero poco a poco, no, es que Dios es el que hace esto. Yo no, vea, desde que yo estaba muchacho, eso que me enteré yo de los zombies. Me enteré porque yo estudiaba en la Universidad Atlántica en la parte de idiomas, y una profesora mía se fue para Haití, de francés, y se consiguió un novio allá, que era espiritista como casi todos los de allá, y la hermana de él se vino aquí a Colombia a estudiar español ahí. Entonces ahí la conocí, me fui enterando de algunas cosas que hacían allá. Yo tenía 15 años. Entonces hablaban de los zombies y que eran personas que se morían y que el diablo las resucitaba y las poseía un demonio y vivían con un demoniado. Yo eso no lo podía creer, pero claro, y en esa época yo no tenía argumentos. Es que sí, le voy a decir por qué no lo podía creer. Precisamente porque tengo unas ideas de que solo Dios es Dios y algunos argumentos solo se pueden aplicar a Dios. Entonces, cuando uno quería demostrar que Jesucristo era Dios, decíamos, cogió al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó, Él es Señor de la vida. Y cogió a Lázaro y lo resucitó, Él es Señor de la vida. Y ahora me sale con que el diablo también resucita, entonces también el diablo es Dios. Si el argumento que yo uso para demostrar que Cristo es Dios por la resurrección de personas es verdadero y el diablo también resucita personas, entonces el diablo también sería Dios. Así que eso me hace pensar a mí, no, eso no es verdad, eso no puede ser verdad, o este argumento tampoco es verdad. Dios es el único que da vida. Dice, el Padre da vida y ha dado al Hijo poder para que también dé vida, nada más. No hay manera que el diablo pueda resucitar a un muerto. Entonces, claro que cuando uno tiene argumento, uno no lo cree, pero se queda callado porque dice, ¿cómo será el cuento aquí? Pero resulta que Dios es bueno y le ayuda a que uno se entere bien para que no quede en las tinieblas. Yo he leído varias obras y hasta he visto en Discovery en algunos programas en los que se ha estudiado qué es lo que pasa en Haití. Los demonios no resucitan a nadie. Esas son personas que no se mueren. Esas personas las envenenan con un veneno que hay especial, se van por gotas, a poquito en las comidas. Y ese veneno va bajando las pulsaciones del corazón hasta que llegan casi a cero. Decía un investigador, se vea, hasta un cardiólogo especializado se podría equivocar y decir que está muerta la persona, porque no se le sienten signos vitales. Lo entierran, pero ese veneno cuando se lo dejan de dar empieza a recuperarse y en 72 horas se recupera la persona. Pues no resucita, solo se recupera. Pero cuando se recupera el cerebro está dañado. Así que él ya no es una persona, sino queda así o queda, y lo usan como animal de carga. Entonces eso usan allá por venganza, pero eso no es ningún demonio que tenga poder para quitarle la vida a nadie y dársela. El diablo, si tiene poder de dar vida, entonces Dios. Pero el único que da vida a los muertos es el Señor. No hay más. Y nosotros no podemos atribuirle al diablo poderes que no tiene y que lo convertirían en Dios. Con todo y que él a veces hace sus diabluras por ahí, esa no la puede hacer. Vea, no podemos nosotros atribuirle a ninguna criatura, sea pastor, sea evangelista, sea profeta o sea el diablo, los poderes que solo Dios tiene, porque solo nosotros creemos en un solo Dios.
Y aunque haya muchos que se llamen señores y muchos que se llamen dioses, para nosotros, sin embargo, solo hay uno. Entonces no podemos aceptar ese tipo de argumentos. Y enseguida que usted no los acepta, usted empieza a encontrar soluciones a los problemas que se le plantean en la iglesia. Porque uno no encuentra solución porque uno está cerrado. Dice, no, es esto, y es esto, y es esto. Y hermano, no echa ese demonio y nada que le sale. Y esa mujer y se nos para. Claro, cuando ese muchacho de la loma fue allá, corría, usted estaba por allá en esa época, corría por las bancas y todo eso, ¿no es cierto? Que echaba los cultos. ¿Cómo se llamaba? Entonces nosotros no podemos permitir que un diablo nos venga a desbaratar los cultos. No, señor. No, usted puede. No, lo que usted vea. No, es que eso no es psicológico. El psicológico es el del pastor. El problema psicológico es el del pastor. Que él está creyendo lo que no es. Si él sabe, si él tiene discernimiento, ¿sabe cuándo es una cosa y cuándo es otra? Él no va a tener problema. Si un demonio, aunque esto no es demoniología, pero si un demonio se mete en una persona y es un demonio y usted lo echa, se va. El que no se va es el hombre. Así cuando alguien se resiste y usted lo está echando y no se va, el que está resistiendo es el hombre, no el diablo. Un joven que yo administré hace tiempo, llegó desesperado y dice, hermano, no sé qué voy a hacer, ya tengo una muchacha endemoniada. Y cuénteme. No, esa muchacha, hermano, se revuelca y cambia la voz. No, voy de aquí me quedo, aquí no me echen, me quedo. Bueno, me contó que él había orado por ella, la había reprendido, nada. Yo le dije, vamos a hablarlo con sinceridad. Pero sí, hermano, yo vine. Digo, ¿usted está en pecado? Y yo, no, hermano. ¿Usted busca a Dios? Sí, Señor. Yo busco a Dios la mañana, a veces hago día de ayuno, lo busco al Señor. Digo, entonces usted está bien. Sí, estoy bien. Entonces, eso no es un demonio. Me dijo, no, digo, no. ¿Usted sabe qué es? Yo le digo, si usted quiere saber. Me dijo que la muchacha está enamorada de usted. Hermano, eso no suena muy espiritual. No, hermano. ¿Va a salir usted con qué? Digo, ella no es un demonio, porque usted no está en pecado. Usted tiene la autoridad del Señor. Y ese demonio está hecho para obedecer al superior, y usted da el nombre de Cristo. Por eso el diablo, cuando pecó, Miguel le dio, Jehová te reprenda, porque le habló el nombre del superior, no de él. Porque el diablo era superior a Miguel, era el diablo, era el ángel más grande que había. Así que él no tenía autoridad para mandar, aunque estaba caído. Bueno, yo me cuenta que se fue muy convencido. Por eso no suena como un argumento muy así, muy espiritual. Se fue y dice, hermano, va a salir con eso ahora. Pero a los 2 o 3 días se le reveló otra vez a ese muchacho. Y la mamá, la mujer, hermano, corre, hermano. Y llegó y ese hermano estaba, hermano, se lo que se echó en la falta. Y se echó y iba a orar, hermano. Pero de pronto me acordé de usted. Me la quedé mirando. Le digo, vea, hermana, yo hoy no voy a orar por ella. No. Y se fue. Cuando fue a salir, se paró y dice, entonces no ora por mí, hermano. El hombre de Dios tiene que ser el especialista, que es el que sabe lo que tiene que hacer. Ese muchacho allá, cuando fue a culto, en medio culto se desbarató, digo, en el nombre del Señor, afuera. Salió y allá afuera comimos en el nombre de Jesucristo, y en 10 minutos quedó libre. Se fue y se arrodilló, se puso a orar, fue a mi casa, comió con nosotros, regresó allá bien. Pero claro, ese sí tiene un demonio. Ese se puso a andar con una mujer que era espiritista, creo que era, y le echaba baños de no sé qué. Y se metió en el mundo de ese, claro. Es otra cosa. Entonces, nosotros sí tenemos algo real, demoníaco, pero tenemos algo mucho más real, que es lo de Dios. Y no tenemos ningún problema, porque él dice que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si tenemos un peso completo aquí, ya tenemos un peso gallo, un solo tromponazo y listo. Que lo noqueamos, hermano. Bueno, tenemos entonces los atributos absolutos que son intransferibles, no son comunicables, y los morales.